Bienvenidos a otro episodio más de Sal de tu silla. Yo soy Iván Sucre y hoy vamos a tener un tema con un invitado muy interesante. Antonieta. Hola, soy Antonieta Royuela. Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy estamos en un lugar especial. Estamos en doble cincuentenario con un arquitecto que nos va a contar cosas que no podemos dejar pasar. Hoy nos acompaña Giovanni Mola. Bienvenido, Giovanni. Gracias por tenerme. ¿Qué tal, Gio? Bienvenido al set de Sal de tu silla. Gracias. Un placer tenerte aquí. Un honor estar aquí con ustedes. No, la verdad que habíamos contemplado la invitación de Gio desde hace algunas semanas atrás, pero no habíamos podido concretar. Pero a finales, agradecido de tenerlo aquí en el set. Bueno, Gio, cuéntanos un poco de cómo comienza ese viaje de ese niño hasta ser el profesional que hoy día conocemos como arquitecto. Mira, arranco de que soy de familia de barrio. ¿Qué significa barrio? O sea, barrio de clase media, de los 80s. Todo era como que comunidad, ¿no? Un poco Rubén Blades. Rubén Blades, pero en esa era la época que vi el primer video de MTV. O sea, éramos una generación que llegó cable en ese, no me recuerdo quién era la compañía, pero llegó el cable a Panamá y ya las casas comenzaban a tener cable TV, veías MTV, veías TBS, que veías lucha libre. Entonces, toda esta mezcla, digo, nosotros siempre hemos sido muy americanizados, ¿no? Hemos tenido Correcto. McDonald's y Kentucky's y fried chicken desde jóvenes, pero esa cultura del pop culture arrancó con mi generación. O sea, nosotros comenzamos con los Atari, las computadoras, el MTV, toda esta cultura de pop culture que es una cultura creativa, ¿no? O sea, el MTV de los 80 era creatividad, música. Y todas aquellas cosas comenzaron a impregnarte, definitivamente. 100%. Yo veía espacios, ¿no? Veía espacios desde chiquito, ahora que me pongo a ver que veía espacios, veía comunidad. ¿Qué era espacio de comunidad? Bro, te encuentro vamos para la casa de Rolly, vamos allá abajo a jugar Atari en la casa de Rolly y después nos vamos para el parque. Y en el parque era la socialización. Con los amigos, donde le tiraban los perros a la pelada, tirabas la labia, que la cosa, jugabas deporte, todo era en dos espacios. Tu casa y ese espacio. Y eso es lo que ahora yo estoy dándole duro. Qué bueno escuchar eso. Entonces, digo, ya después, mi papá viajaba mucho, ¿no? Mi papá era un ingeniero en ciencias computacionales, pero uno de los primeros directores de IBM. O sea que la tecnología ya yo la tenía también como que un chip. Ya venía en el Ya ADN. venía del ADN. Y con eso lo comenzaron a mudar a diferentes países. Entonces íbamos a México, viví en México por unos años. México es un lugar o sea, desde entonces, los 80, donde tienes arquitectura de Barragán, de colores, de espacios. Después de eso regresamos a Panamá, después nos mudamos a Miami. Eso fue en principios de los 90, que ya ahí fue donde dije, bueno, voy a estudiar. Pero comencé a estudiar ingeniería civil. Me gradué Mira. en ingeniería civil. O sea, eres ingeniero civil Soy también. ingeniero civil porque me gradué en Florida State University de ingeniería civil. Pero después cuando terminé la carrera, yo era creativo, me explico, no estaba para estar viendo ese tipo de cosas que ustedes los ingenieros ven que son como que micro. O sea, dejaste de ser ingeniero, me dicen ustedes los ingenieros. Sí, pues, no. Entonces, y quería ver es la creatividad de la cosa. Pero entonces, para estar en la escuela de arquitectura, es que también tenía que trabajar, o sea, ya entraba a la fuerza laboral y comencé a trabajar en unas mueblerías de lujo europeas. En Miami. En Miami, que se llama Linier Rosé. Entonces, ellas, en ese entonces, en los 90, como en los late 90s, o sea, 97, 98, 99, 2000, yo me regalé el 2000, ya comenzaban a crearse lo que se llaman los Star Architects, la Star Architecture, comenzaban los Philip Stark, los diferentes tipos de arquitectos. Ese movimiento que Ese surgía. movimiento que surgía, Frank Gehry, Michael Graves. ¿Qué pasaba con ellos? Que ellos dejaron de hacer solo arquitectura. Ellos se metieron en la cultura de, ok, pero yo soy arquitecto, pero yo también puedo diseñar una silla. Y también puedo diseñar interiores. Y también puedo diseñar una pluma y una cafetera y muebles. Entonces, en esta industria del mobiliario que yo estaban todos los arquitectos diseñando una silla, un sofá, una lámpara. Y me quedé en esta cosa de la mueblería. O sea, mientras estudiaba arquitectura. Pero después terminé arquitectura y no seguía haciendo arquitectura. Abrí mueblerías. Abrí mueblerías de lujo, de diseño, de arquitectura. Y fui uno de los primeros que trajo esas mueblerías a Panamá con diseño europeo, de esos caros que la gente me decía, ¿cuánto cuesta ese sofá? Que ese sofá cuesta $15,000. Te va a ir súper mal. Nadie te va a comprar esos 15,000. Y en los primeros meses rompí récords de vender, porque la gente estaba deseando algo diferente que tenga que ver con arquitectura, con diseño.
y querían eso en sus casas. Entonces, de ahí ya me fui evolucionando a servicio al cliente, hospitality, qué es lo que ellos querían en sus casas, cómo te hace sentir esa pieza. Esa pieza en tu casa, cómo te hace sentir y ya voy metiéndome en la experiencia, cómo la arquitectura, el diseño, el mobiliario, el objeto, te hace sentir una experiencia diferente. Y así es. Ya no era el tema de funcionabilidad nada más, sino más que la persona construya a través de la profesión de ustedes un ecosistema realmente, Correcto. en donde permanece no solamente en la noche, sino durante el día, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, mira, que creo que es lo que vamos como que a entrar en detalle, ¿no? Pero a los futuros arquitectos, a los futuros diseñadores, si comienzas a ver todo como una caja, como un espacio, como un producto, puede ser que te vaya bien, pero te va a ir mejor si piensas en cómo, cómo va a sentir la persona cuando tú le entregues esa caja. Si tú comienzas a verlo de esa perspectiva, te va a ir súper bien. Súper, Claro, no entonces, construir bajo, lo que nos estás dando a entender es que no es construir bajo mi criterio, sino el criterio del cliente final, que voy a satisfacer. Es que al final, si eres arquitecto, eres diseñador de interiores o estás creando un producto, o sea, ¿para quién es? Para el cliente final. Hey, mira, hay gente como, entiendo a los Steve Jobs que pensaban que no, ellos no saben lo que quieren y yo les voy a dar lo que quieren. Y sí, hay esa filosofía y la entiendo. Pero ya cuando entras a crear espacios, proyectos que son residenciales o que van a tener ese toque humano, tienes que verlo al revés. Tienes que ver cómo se siente esta persona y de ahí diseño para atrás. O sea, por lo menos es lo que veo está funcionando ahora. o sea, tú estás, después de ese recorrido que hiciste de muy joven, pasaste por la escuela de las mueblerías y ahora estamos llegando al punto de el producto inmobiliario que debe ser una experiencia. Entonces, podríamos decir que dejamos de pensar en masa, en mucho volumen y empezamos a buscarle un sentido más amplio a lo que sería después un hogar. Sí, mira, yo tengo mi speech que lo digo, esa es como que mi línea que lo digo en cada podcast, cada entrevista, cada cosa que hago, cada copy es ya el proyecto inmobiliario tiene que dejar de pensar en metros cuadrados. O sea, de verdad, si estás haciendo un proyecto inmobiliario que te cuenta la historia de, hola, bienvenidos al proyecto X, esta es la mejor ubicación con las mejores vistas y los mejores materiales. Discúlpame, pero es que eso es en inglés se dice un given. Eso ya tiene que venir, tienes que dar las mejores vistas con los mejores materiales con el mejor diseño, eso es parte, pero entonces ya tienes que pensar más allá de los metros cuadrados y decir, ¿cómo ya la gente no te compra por el espacio o como si fuera una inversión? Ahora te compran porque quieren sentir cómo van a vivir en ese espacio, cómo ese espacio hace que tú conectes con esa persona. Entonces yo siempre digo, deja de vender por metros cuadrados y comienza a crear una historia para ese espacio. Comienza a crear algo que conecte con ese, vamos a llamarlo ese comprador, porque a veces también como promotor comienzas a diseñar o a hacer proyectos para venderlo, ¿no? O sea, voy a vender esto porque es algo tan innovador y tan cool y tenemos las mejores amenidades. Pero si no piensas en qué tipo de cliente quieres que viva en ese proyecto, cómo conectas, o sea, cómo buscas al comprador correcto. O sea, tú le puedes vender a quien quieras. Quien sea que tenga la plata puede venir y decir, hey, yo te voy a comprar ahí, me gustó. Pero tú lo que quieres en tu proyecto para que de verdad valga la pena es tener al comprador correcto. Y el comprador correcto se identifica con la historia que tú le creaste en ese proyecto, con la experiencia que él va a sentir y que esto identifica contigo. Porque a veces los proyectos no identifican con las personas y ya comienzan como que estos conflictos de no crear comunidad, que es lo que pasaba mucho en los 80s y 90s y 2000. Todavía conozco a gente que vive en un edificio y no sabe quiénes son sus vecinos. No los conoces. Porque el proyecto en sí no te da eso para crear esa comunidad. Y mira que qué importante es lo que tú comentas, Gio, y te entiendo perfectamente, porque a la final es, uno adquiere este activo, en el caso de ustedes como developer, para permanecer los próximos 20, 30, 40, incluso muchos de nosotros compramos nuestra primera vivienda solteros y Claro. posteriormente llegamos a ese final con una familia. Entonces, sí tienes que pensar que las personas que están ahí es una sociedad con la que vas a convivir, con la que vas a compartir en la piscina, Claro. en los espacios, porque a la final todo es compartido. Entonces, sí comprendo y entiendo perfectamente la filosofía de developer, ¿no? Sí, bueno, y ahora digo, yo que estoy muy metido
Perdona, ¿tú sientes que los panameños estamos abocados a ese perfil que tú describes, a brindarle algo nuevo con muchas amenidades que a la final conformen una comunidad? Yo creo que ya se está viendo y creo que uno de los propulsores de eso fue Developers. O sea, de verdad, eh, todavía sigo viendo, o sea, yo hablo con muchos promotores, me llaman, son amigos, y todavía sigo viendo el mismo dilema, es, voy a crear este proyecto innovador que tiene las mejores amenidades, pero la verdad lo que están trayendo es como que esta fórmula de otro país. Viajaron, vieron algo, dicen, esto no hay en Panamá, lo voy a traer y voy a meter a esa Enlatado. galletita y la voy a poner aquí. Y no a todos les va bien con eso. ¿Ah? He visto bastantes proyectitos que están ahí estancados con vallas de hace 2 años y no ponen esa primera piedra porque no han cerrado esas ventas. Pero en developers lo que sí hacemos es, ok, de verdad nosotros tenemos unas mesas de trabajo que arrancan viendo la experiencia del arquetipo de cliente que queremos. O sea, ya nosotros no nos vamos por el buyer persona. El buyer persona es, este proyecto está hecho para edades entre 25 y 35 años con el poder adquisitivo de yo no sé qué, porque Estos parámetros cambiaron. sí, eso ya cambió. O sea, nosotros ya hacemos los proyectos porque el lujo ha cambiado. O sea, ya el lujo, los nuevos compradores ya no necesariamente están buscando que el piso sea de mármol y que las paredes sean de esto. El lujo es ahora cómo se sienten en ese proyecto. Si les trae paz, si les trae calma o si les trae... O sea, hay proyectos que son de fiesta, hay proyectos que Eso. son loud, hay proyectos que son calmados. Si tú eres una persona que está en tu early 20s, 25 y todavía eres soltero y todavía quieres tener esa cosa, no te vas a sentir cómodo en un proyecto que está hecho basado en la naturaleza y no sé qué. Entonces, Sí. y nosotros cuando ya creamos ese arquetipo de cliente, con eso comenzamos a hacer el proyecto y atraemos a ese arquetipo. Yo quería que ampliaras el concepto de arquetipo para que nuestra audiencia también lo tenga más claro. ¿Qué significa esta palabra? Mira, a diferencia del buyer persona, que es lo que decía, ¿no? Que el buyer persona es algo como que más usa el comercial. Cuando comercial ya ha vendido varios proyectos, ellos ya saben que, mira, nuestros compradores están entre los 35 y 55 años, son extranjeros, que no sé, no sé cuánto. Pero eso ya no importa porque el arquetipo de cliente es basado en el estilo del proyecto que nosotros vamos a hacer. Es como expliqué antes. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que el lujo es la calma. El lujo de ese proyecto es sentirte como que tú estás en un resort, como que tú vives en un resort, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver, okay, qué tipo de cliente es el que le gusta estar en un resort. Es un cliente que no le gusta vivir en medio de la ciudad, es un cliente que quiere algo más simple, es un cliente que su lujo es estar en espacios calmados, que él pueda tener su espacio. Entonces, todo eso lo vemos, pero ya no lo vemos ni desde el pH, lo vemos desde el recorrido, desde cuando viene De la zona donde de la trabaja zona donde probablemente. trabaja. Cuando él llega, o sea, esos kilómetros, 500 metros antes de llegar a tu edificio, ya tú tienes que sentir esa calma. Ya tú sabes que estoy llegando a mi casa. Entras y eso lo micro manejamos de una manera que encontramos la experiencia de 1 kilómetro, 500 metros, 100 metros, 0 metros, más 1 metro. Entonces, ese tipo de cliente, o sea, nosotros hacemos nuestro proyecto y decimos, este es el tipo de cliente, y eso se lo pasamos a comercial. Le dices, no es que te estoy diciendo que solo le vas a vender a este cliente, pero para que identifiques que este cliente va a hacer que tu proyecto a 20 años sea exitoso. Entonces, yo le llamo la marca, el test de la placa de oro, le digo yo. ¿Qué es el test de la placa de oro? Que eso lo hacían los promotores muchos en los 70 y en los 80. Tú siempre decías que este edificio fue construido por empresas tal. O los gobiernos hacían mucho eso, y que hecho por el gobierno del presidente Tinky Tinky Tanka. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Nuestros proyectos tienen que traer al tipo de residente que en 15 o 20 años no te quiera desbaratar esa placa, porque no le diste un espacio que conectaba con él. Entonces, Oye, me surge una consulta. ¿Quiere decir que si quisiéramos llevar esto a la práctica, quizá a otras ciudades, ya no estamos buscando hacer edificios altísimos con miles y miles de apartamentos dentro, sino lugares un poquito más personalizados que también tienen un volumen menor de unidades? no necesariamente. Mm. Digo, acuérdate que aquí todo es el terreno y lo que le tengo que sacar al terreno y eso, pero ya cuando tienes eso, no importa si el volumen son 15 apartamentos o 100 apartamentos, la filosofía es la misma. O sea, si voy a tener
123 apartamentos. ¿Ok? Entonces tengo que estudiarme de verdad cómo hago que 123 familias sientan Lo que quiero lo que que sientan. quiero que sientan en este espacio. O sea, no quiero tener a gente incómoda. No quiero tener a gente que me diga, pero es que aquí hacen mucha huella, eso sí, pero es que el proyecto desde el principio se pensó así. Y te lo dije así desde el principio. Entonces, eso es lo que es como que estamos buscando, ¿no? Además de que también estamos, algo que me gusta mucho de developers y que estoy viendo en otras promotoras, es que ya se están saliendo de traerse estos conceptos de afuera. Mm. ¿No? Estamos creando conceptos un poquito más con autoridad local, con tonos locales, que se amarren a, a nuestro país, a nuestra marca país o cultura país, y no pensar como antes que como mis clientes son extranjeros, uy, yo tengo que hacer así. Si mis clientes el 30% son de Francia, yo mejor algo así como que pongo una panadería ahí abajo para que se sientan en casa. No, estamos haciendo algo para que ese extranjero sienta cómo es nuestra cultura y nuestros proyectos que tienen una identidad propia. Muy interesante. La verdad que nosotros vivimos en una área que yo te diría, nos gusta mucho nuestro edificio, pero llegar a esa área muy congestionado. Claro. Y a la final uno entra como en esa inquietud de cuestionarse, ¿no? Y me ha gustado mucho lo que tú acabas de aclarar de developer, que comienza a pensar desde aquel trayecto a 1 kilómetro y su cercanía a donde vas a vivir. Porque a la final eso es parte de, o sea, dónde tú vives. Entonces la persona ni siquiera te pregunta el nombre del edificio. Si dice, ¿tú vives en esa área? Claro. Mm, No, no me gusta. claro. Sin haber entendido siquiera el metraje, las cualidades, el perfil del proyecto. O sea, ya nada más el hecho de decir, yo vivo en esta área. Entonces la persona ya dice, oye, está descartado, delete. Claro. Porque no congenia conmigo en el sentido Del entorno. del entorno que yo estoy buscando, que me da serenidad, que me da paz, que me da cultura, que me da comunidad y que a la final le resumo mucho de lo que tú nos estás compartiendo en el podcast. Son una serie de características que hoy día tal vez son mucho más importantes para el ser humano, para el ser como todos, que propiamente los materiales y su costo. Sí, mira, es que de nuevo, el lujo ha cambiado. O sea, el lujo, mira, tengo amigos y socios que son dueños de restaurantes y bares, que la están sufriendo ahora. ¿Por qué? Porque el lujo ha cambiado, porque el lujo ahora es mi cuerpo, cómo yo me siento, ya no quiero tomar, ya no quiero andar. O sea, las generaciones han cambiado, que su lujo es bienestar, estar cómodo, como dijimos antes de entrar al podcast, saber decir que no. O sea, mi hija tiene 5 años y ella cuando me dice no, es no. O sea, ya sabe ya lo que quiere, ya está lo que está. Entonces, esas generaciones han cambiado, ¿no? Sí, lo que le estamos dejando. De hecho, un lujo, en lo personal, para mí, una unidad para vivir que además tenga una estación del metro cerca, para mí eso es realmente un lujo. Porque eso me permite a mí permear a cualquier zona de la ciudad Claro. y en el futuro, cuando el metro también sea todavía tenga más alcance, yo voy a hacer, es como si te puedes teletransportar. Sí, sí, sí. Entonces, eso para mí es un lujo y lo es en todas las ciudades del mundo. Y hablando entonces de ciudades, y reflexiono sobre el hecho que dijiste que desde tu infancia siempre notaste esta dinámica y es algo muy especial en tu persona porque quizás otros no hicieron caso de eso, en cómo los espacios son esa plataforma donde se permite que ocurran cosas, porque si no estuviera el parque, a lo mejor se tenían que quedar encerrados en la casa. Claro. Pero en este caso ustedes tuvieron eso y eso es lo que un poco tú intentas llevar a tus proyectos, que es súper interesante. Pero ¿y cómo trasciende esto a Panamá? También tenemos un movimiento político que está ocurriendo gracias al alcalde que tenemos, que un visionario, y tú sientes que esto también está llegando a la ciudad, Panamá como ciudad más humana. Digo, yo sigo las noticias, sé que la alcaldía está luchando para tener más aceras, mejor ambiente para caminar, para compartir en familia. Definitivamente esto, ¿cómo se relaciona con los proyectos que ustedes y sus colegas promueven? Mira, esta pregunta me encanta y qué bien que la trajiste a la mesa, porque no arranco por decir que para que las ciudades sean más humanas, nosotros como residentes o usuarios de la ciudad tenemos que ser activos con cómo queremos que sea nuestra ciudad. ¿Por qué digo eso? Porque no se lo pueden dejar a Mayer y no se lo pueden dejar a Serena. O sea, que de verdad están metidos en la cosa y te están dando esta ciudad. Pero
Mayra hace todos los mejores basureros y nadie sabe botar la basura. Entonces, La cultura. la ciudad no va a tener eso que tú quieres y que esperas que alguien te lo haga, ¿no? Entonces, eso es muy importante que se sepa, que es importante que vayan a sus juntas comunales, es importante que den su voto. Esa cosa que dice, pero es que mi voto, no, sí, sí vale. Y que yo no soy político, Sí, es que no, la política sí. es todo. Vayan a las juntas comunales, así como hicieron aquí en San Francisco, que querían abrir ese parque, que estaba alguien como que lo tenía amarrado y se abrió el parque. Eso va a ser algo increíble para Coco del Mar. Entonces, actívense. O sea, si quieren que la ciudad cambie, te tienes que activar y Tienes que saber salir de su silla. Sí, tienes que saber qué quieres, cómo lo quieres, cómo quieres vivir. Es lo mismo que te digo en los PH. O sea, si tuvieras que estudiarte que tú eres el arquetipo de persona para esta ciudad, ¿qué quisieras para tú sentirte bien en tu ciudad? Que me lleva a este tema igual, al próximo punto, que es, yo creo que todo, como que todas las modas se reciclan. Ahora mismo, que o sea, el año pasado era de que los 80 y los 70, ahora todo está en los 90 y los 2000, como que todo regresa. Tomar eso en consideración, a mí me parece que una de las cosas que sí falta, o sea, yo entiendo que el alcalde y la Junta Comunal están como que reorganizando los espacios, más acera, más viabilidad, más lugares donde caminar y eso, pero sí faltan 7 parques o más. No tienen que ser esa Más pulmones. magnitud, pero estas áreas comunes, y te lo voy a decir por qué me pega tanto este tema, es porque lo creamos. Nosotros lo vimos hace 2, 3 años atrás y dijimos, a nosotros nos gustaría explicarle a la comunidad qué es ese speech que nosotros hablamos de más de metros cuadrados y comunidad y esas cosas. ¿Cómo hacemos eso? Porque no te puedo invitar a los edificios, porque los edificios después de cierto tiempo ya no son de nosotros, ya son de las juntas directivas y eso. Entonces, no te puedo invitar a ver cómo hacemos esta comunidad. Ok, ¿sabes qué? Nosotros vamos a crear nuestro propio parque, nuestro propio third space. Es como ese tercer espacio, le llamamos nosotros. Y esa es la narrativa que yo... ¿Cuál es el primero, perdona? ¿Cómo se? Si ese es el tercero, ¿cuál es el primero? El tercer espacio le llamamos porque tu primer espacio es tu hogar Okay. y tu segundo espacio es la oficina. Okay. Y ese tercer espacio, Interesante. que era mi parque, cuando yo estaba joven, que era donde yo tiraba la labia, jugaba fútbol, yo no sé qué, pero ahora es moderno. Ahora nuestro third space es el TAF, que se llama Developers Alternative Future, que es un parque que nosotros creamos, lo llamamos el parque, que es un parque que nosotros creamos en Costa del Este, en conjunto con Grupo Maído, que crea algo gastronómico. Pero Una experiencia. Es una experiencia, pero el lugar es totalmente abierto. Es el antimall, no hay tiendas. Es un lugar donde vas a noche de jazz un jueves, viernes de juegos, sábados y domingos actividades para los niños. Pero el lugar, si yo apago la luz de ese lugar y decido hacer ni una actividad, el lugar está activo, porque el mismo lugar tiene fuente, áreas verdes, lugares para leer, música, wifi, te puedes sentar ahí, puedes comerte algo y eso. El lugar es activo, es tu tercer espacio donde la comunidad de Costa del Este dice que ¿sabes qué? Son las 5 de la tarde, mamá, ese tranque de vuelta para ir para allá, voy para el TAF. Me siento en una banca y tomamos un cafecito, un traguito. Una pizza. Qué interesante. Entonces, esos tercer espacios, me parece que cada comunidad debe tener un tercer espacio. Debe tener un buen parque, áreas verdes, sombras, techado. El TAF lo hicimos basado en la cultura de Panamá. ¿Cuál es la cultura de Panamá? Llueve 6, 8 meses al año. Entonces, ¿cómo hace un parque abierto en el antiguo que no esté techado, que no esté bien ventilado, pero que tenga áreas verdes, pero que sea abierto, que nunca esté cerrado al público? Y eso es lo que me parece que sí falta. Hola, hoy le damos las gracias a Doble Cincuentenario por este episodio. Y hemos conocido sobre 3 espacios importantísimos para todos los seres humanos. Y es que desarrollamos nuestra vida en 3 lugares. El hogar, el trabajo y el tercer espacio es aquel donde hacemos comunidad. Debemos elegirlo lo mejor posible. Sal de tu silla. No, mira que yo rescato lo que tú acabas de mencionar y tomo la idea muy claramente en significado. Y sin mencionar el nombre, sé que hay una franquicia que todos conocimos que una persona en 1987 adquiere y de 32 tiendas que tenían en Estados Unidos pasó a tener 212. Y eso traza cuando él en una entrevista expresa muy claramente y dice, es que yo necesitaba crear un espacio, un tercer espacio, que estuviera entre mi oficina y mi hogar. Y así se desarrolló esta franquicia cafetería, que en efecto está en Panamá.
pero fue entendiendo eso, donde tú pudieras tener Wi-Fi de alta Claro. gama, tuvieras un espacio de mesa y sillas cómodas, no necesariamente el mejor café, pero sí que todo lo que reuniera en un momento dado aquellas amenidades pudiera desarrollarte la posibilidad de no estar en lo estructurado de tu oficina ni en lo relajado de tu hogar. Y encontraste este punto medio. Y yo creo que es muy acertado lo que ustedes plantean. Y añado a eso, en el momento que esa franquicia se descarriló y comenzó a pensar en el producto, se descarriló y sus ventas bajaron. Que Correcto. el nuevo CEO dijo, no, 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 vamos a regresar a crear esto en un tercer espacio. Ambiente. Más ambiente, más lounge, mejor, o sea, para que la gente llegue a comunidad. No me importa si la gente, esa persona se queda 7 horas ahí y nada más me compra un café. Porque es que el sentido de comunidad y de ser parte de algo regresó y sus ventas se dispararon. O sea, que eso ayuda a Sin crear el duda, sentido de sin duda. comunidad. Lo he palpado en el proyecto de ustedes de TAF en Costa del Este. Siempre lo he visto con mucha naturaleza, con mucho tráfico, muchos colores, muchas formas, muchos diseños que son de mucha tranquilidad y de serenidad para visualmente, ¿no? No, y no solo eso, digo, hay cositas detrás de las cámaras que no te das cuenta, pero la música del TAF, curada por mí y mi equipo de Live by Developers, pero es curada por hora. O sea, hay un director del TAF que para mí es un genio en lo que tiene que ver como que la experiencia de cómo se siente una persona y eso. Y él en su hora laboral, él está sentado y él está viendo a la gente y si ve que la gente está un poquito apagada y eso, él le dice, "Hey, ponme este playlist y esta cosa", y ¡pa! Hace el cambio y se nota el cambio y lo va estudiando y vamos viendo el comportamiento de la gente para que se metan en el papel, para que estén dentro de la comunidad. Y para nosotros la música, o sea, son de nuestros pilares de música, arte, cultura, verde. O sea, eso tiene que estar en nuestro ADN de los proyectos. Y, digo, y va mucho también por mí, ¿no? Eso es parte de mi ADN porque como crecí en esta generación de MTV, música, cultura, todo lo que tenga que ver con pop culture, yo soy buenísimo en trivia. Si algún día quieren ir a un día de esas cosas que hacen y que trivia, que noches de trivia y eso, yo tengo una información que tan tonta en mi cabeza que nadie debería tener. ¿Cuáles son las mejores películas, música, De los temas, de esos los temas de pop temáticos. culture soy? Uf, Entonces, mira, estoy pensando que llevando un poco a los parques que las comunidades en general podían tener en su momento, cuando tú tomaste o te construiste como un ser humano consciente, a lo mejor el aro de básquet, un par de el surra, el sub y baja, y esto hoy es el wifi, es un espacio, sí. una mesa y cable para el elemento que vayas a tener, tu tablet, tu computadora, o sea, ya un sitio, incluso yo lo veo así, si voy a un sitio y no tiene conexión eléctrica, me siento incómoda. Para mí eso es como estar en un sitio, pues no diría que sucio, pero Claro. me incomoda. Como bien podría ser algo que no esté aseado. Entonces, ya esto ha cambiado, ustedes lo recogen y quiero dejar aquí una tarea para la gente aquí, la gente que nos está viendo, una tarea. Y es que no podemos dejar que toda la tarea a Gio, que se encargue de estas transformaciones. O sea que todos debemos Digo, participar. con gusto los ayudo. Con gusto nos ayuda, pero todos debemos participar. Y lo más interesante es que este concepto no es un concepto solo para las personas que tengan un altísimo poder adquisitivo. Esto es un concepto de conciencia, de comunidad. Y las comunidades existen en todos los niveles de adquisitivos. O sea, esto es para todos. Mira, te, te dejo sobre este proyecto que yo tengo muchos amigos que son también desarrolladores y me llaman, o sea, me han llamado como para que los ayude y a través de mi firma de arquitectura y diseño he ayudado a otros promotores y hay un concepto nuevo que está llegando que me parece súper interesante lo que viene, que es, todos conocemos estas viviendas preferenciales, ¿no? Que se llaman pero usualmente De interés preferencial, de correcto. interés preferencial, pero usualmente eso lo ves en casas, pasando el puente o en Pacora o estas cosas. Y este muchacho lo que está haciendo es un PH con vivienda de interés preferencial para esas personas que quieren meterse al mundo del real estate, invertir, pero en la ciudad y como si fuera un edificio moderno, cool. Entonces ya comienzas a integrar a esta nueva generación que gana $1,500, pero quiere tener su propio espacio
Por eso te digo, ya las cosas han cambiado. Antes era que no, yo me quedo en la casa de mi papá hasta que tenga 28 años y después ahí cuando ya ahorré toda mi plata, no, ya la gente quiere tener su libertad, estar cerca del metro, me explico, moverse, Ser más autónomo. ser más autónomo y crear esa comunidad. ¿Sí? ¿Qué tú piensas que nos pasa a nosotros, o que nos falta, diría yo, como panameños, independientemente de la parte que ustedes pueden aportar con todas estas marcas que tiene el portafolio de ustedes, y que quiero que me profundices, de ciudades como Medellín? ¿Por qué nosotros nos cuesta tanto llegar a dar ese paso o estar dentro de esos contextos de escenario si somos vecinos? ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué teníamos que agregar como ingrediente para que se den estos contextos? Bueno, mira, justo yo estoy haciendo con Life by Developer, estamos sacando como que este periodiquito que se llama The Shift, el cambio, que te habla, Ok, que te habla de estas, de lo nos que son las, gustan las primicias, sí, Anto. tú querías una, ¿no? Ahí está. Ahí está, que te habla de los temas, nosotros le decimos que The Shift es, te estamos hablando antes de que pasen las cosas, ¿no? Antes de que pasen las cosas. En eso está, tenemos los temas de música, gastronomía, tecnología y eso, pero de un diferente punto de vista. En la primera edición, sabes que siempre hay un editorial que el editor, en este caso soy yo y mi equipo, pero el editorial es siempre dos puntos de vista, ¿no? Este punto es mi punto de vista y el otro punto de vista es mi papá, que es otra generación. Y estamos hablando de esta necesidad de por qué Panamá quiere verse cool o necesita verse cool, o por qué nos adoptamos a otro tipo de cultura, que es lo que hablamos como que vi un proyecto en Dubái, lo voy a traer y me va a funcionar en Panamá. Entonces, Correcto. a responderte es, a diferencia de unos Medellín, Bogotá, México DF, concho, le estamos hablando de Brasil, Sao Paulo, como Sao Paulo. estamos hablando de lugares que tienen una identidad cultural muy de raíces de indígenas, de su, me explico, la tienen. Nosotros no tanto, nosotros Nos cuesta, nos cuesta evidentemente, porque históricamente, ¿no? somos muy americanizados. Y nosotros somos como que absorbemos mucho de muchas culturas porque así es Panamá. Por su posición Por geográfica. su posición geográfica, porque el canal fue entre chinos, El africanos, ferrocarril. franceses, americanos, el ferrocarril. O sea, nuestra cultura es muy variada y hay que aceptarlo. Me explico, hay que aceptarlo, no puedes cambiarlo. Entonces, dentro de esa cultura, tienes que crear tu propia identidad. Y es ahí donde nosotros sí estamos como que entrando. Ya decidimos que no, yo no voy a hacer, porque Dubái hizo una piscina que sale así. No. ¿Cómo nos amarramos con la identidad de este país multicultural y creemos cosas? Así que nos falta como que los desarrolladores vean eso. Ellos están viendo mucho como que, ay, como lo que digo, ese proyecto lo hicieron en Miami así que, ay, qué cool traer esa cosa, porque aquí en Panamá a la gente le encanta. No, no necesariamente. A la gente le Sí. gusta ver cosas nuevas y hechas de aquí. Háblanos un poco del portafolio de Diverfer, por favor. Amplíanos un poco qué tienen, qué están haciendo, cuáles son los proyectos para que la audiencia pueda entender un poquito el significado de lo que está haciendo Developer en Panamá. Mira, nuestro lema es proyectos con vida, ¿no? ¿Y por qué proyectos con vida? Porque, de nuevo, todos los proyectos ya tienen que crear una experiencia para nuestro residente o nuestro comprador. Digo, al principio sí te digo, comenzamos a hacer proyectos eh, temáticos y vamos a hacer esto y a la gente le va a gustar y funcionó. O sea, hicimos unas cosas disruptivas. Uno de los primeros proyectos fue Velour. Velour fue uno de los primeros proyectos que tuvo un coworking space y un rooftop lounge y eso. ¡Wow! Si nosotros tenemos unos checklists que dicen todos nuestros edificios tienen una corona imponente, que es lo que pasa arriba, siempre vas a ver algo. Si tú pasas por corredor y eso, ves ese developer, ese developer, ese developer. Sabes que pasa eso, ¿no? Verde, arquitectura bien definida con nuestros partners de arquitectura. Un diseño interior que ya pasa de ser de lujo, sino que pasa a buscar cómo saco esas ganas de vivir en uno de nuestros PH, ¿no? Entonces después vino Vita, que el tema era como que de gastronomía y tenía un demo kitchen en el medio, fue uno de los primeros que tuvimos eso. Después vinieron lo que marcó el éxito de Developers, que fueron las dos torres que están aquí al lado, que se llaman Victory Sports y Victory Wellness. Ahí fue cuando yo entré con la compañía y creamos el concepto de Active, que es cómo creamos un programa dentro del edificio, que crea un programa de wellness, un programa de una actividad no solo física, sino que mental. Entonces comenzamos a diseñar los espacios para que los usuarios pudieran tener el mejor gimnasio, el mejor spa, el mejor jacuzzi, las mejores cosas, sin tener nosotros que operarlo, pero igual le creamos un programa que ahora mismo en la aplicación de Developers, porque tenemos una aplicación,
estos edificios, si tú quieres dar una clase de yoga o quieres dar una clase de CrossFit o vas y pim, pum, pum, y lo buscas y ahí está tu clase. O sea, esos son esos edificios como que marcaron porque la Corona es muy imponente. Tienes un running track arriba, una cancha de pádel, una piscina de 25 metros, una cancha de tenis, eso. Y ya después vinieron doble, que son estos, que es otro arquetipo de cliente, que es el cliente Gen Z, Gen X, que son más millennials, que quieren tecnología, podcast, producción, son más autónomos. Este es este edificio. Viene Doble Selva, que es como que la segunda parte de este edificio, pero con el mismo toque tecnológico, pero un poquito más orgánicos, con huertos y parques. Y ya después vienen los otros proyectos en Amador, que ya son más sexy, más party. Y Bioma, que bueno, Bioma es, agarramos todo esto, lo metimos en un pot, lo curamos totalmente y es un proyecto imponente en escala, pero que va a tener, que es, siento yo también, uno de los primeros proyectos que incorpora las áreas comunes del proyecto y que sean público-privadas. O sea, en este proyecto, todos los estacionamientos, ya salimos de hacer los estacionamientos en la parte de arriba, siempre que veo los estacionamientos de arriba, después viene el edificio. Aquí tú entras al edificio en planta baja, estacionamientos están todos abajo. O sea que esa visualidad de ser parte de la comunidad, te la damos en planta baja, porque hay una parte donde tú puedes entrar en tu parte residencial, pero toda la otra área es público-privada. Tú puedes estar y ser parte de nuestra comunidad, que eso es el TAF. Es como que esa visión de, estos son nuestros proyectos, Vibro, aquí está. Interesante. Me encanta el concepto de ver un poco más afuera de lo que tú estarías comprando, sino el entorno. Sí. Y me gusta dejar aquí esta semillita para que justamente más personas se interesen de aprender más. Entiendo que ustedes van a tener estas informaciones a disposición, que las vamos a poder, van a ser accesibles, o sea que todos vamos a poder conocer más. Y tú tienes ese gran compromiso de darle a las personas mayor información para que puedan tomar mejores decisiones y sobre todo también se sientan motivados a participar, porque esto Sí. es fundamental. Me encanta también que el concepto que manejas es comunidad. Y repito, la comunidad es todo. Comunidad somos en la familia, hay una pequeñita comunidad, Claro. los que estamos en el edificio, cuando estamos trabajando. Entonces, dejar de pensar, ya no va a ser el lujo estar aislado y que tú puedas tener un elevador a tu casa estrictamente tú solo, tú contigo, sino empujar y regresar a comunidades que existan y no solo las comunidades online, porque estamos luchando básicamente contra ser felices online, que es una tendencia también mundial, donde mucha gente vive metido en juegos donde tienen una identidad y una vida, básicamente, y crear parques, espacios, aceras, actividades. Por cierto, en Panamá estamos teniendo muchísimas actividades, hay muchísimas actividades bonitas, culturales, salir y alejarnos un poco de ese entretenimiento virtual y ir a un entretenimiento o una vida más física, más real, ¿no? Es que lo están buscando. Ahora mismo las nuevas generaciones están buscando ese contacto físico, Esa necesidad de cubrir. de conectar con alguien, ¿no? O sea, ya pasamos ese pic de la pandemia que te Sí. acostumbraste como que a estar solo y hacer clases online de yoga y no sé qué. No, ahora quieres conectar yo lo noto, o sea, estoy viendo a los negocios que mejor les van son los que en sus redes sociales ya ni hablan del producto, hablan de la comunidad que crearon, De las de actividades las que puedes hacer actividades que allí. hacen, de las cosas que hacen que persona A y persona B, que tienen cosas diferentemente, que no tienen nada en común, se hablan y tienen algo en común en un espacio en común, porque encontraron esa cosa en común. Tengo una reflexión más, una pregunta para ti. Ya sé que se nos está acabando el tiempo, como siempre, se nos acaba el tiempo. Pero quiero decir, preguntarte algo, tú como profesional en esto. Y volviendo más al hecho de que me encanta que estos conceptos positivos lleguen a más rincones. Ninguna comunidad está tarde para repensar la manera en que usan sus espacios. Nunca es tan tarde. Siempre pueden. ¿Qué consejos puedes dar a estas personas que son activas en su comunidad que pueden decir, oye, tal vez me puedo buscar un espacito para hacer, no sé, poner una mesa, rescatar ese parque? Bueno, como estábamos hablando antes, ¿no? Uno es, si tú quieres, dale, no, porque tú tienes que ser el cambio que quieres ser, ¿no? Tú tienes que hacer el cambio que quieres ser, entonces tienes que activarte. Si de verdad tú quieres, y puede ser en lo que sea, te sorprendería. O sea, por eso es que lo estamos hablando y que porque este cuarto es tan chiquito comparado a otras salas de podcast y eso es porque las comunidades han cambiado. Este cuarto se hizo para ser un one-to-one o un streamer
que quiera hablar de un juego X, un juego. Te doy un perfecto ejemplo. ¿Sabes cuál es mi comunidad? Que es bien tecnológica. Me encanta jugar FIFA, o sea, el juego Ok. de PlayStation. Esa es mi obsesión. Yo le digo, mi PlayStation cuesta como, o sea, cuesta carito, pero juego un juego. Pero esa es mi comunidad. Y te sorprendería que sigo a gente que tiene millones de seguidores por ese juego. Entonces, si lo ves aparte como de una comunidad física, si a ti te gusta hacer tarjetas con sellos de cera, tú te sorprenderías la cantidad de personas que le interesará hacer eso. Y tú comenzar, y así van creando diferentes comunidades dentro de tu espacio. Por eso que para mí es muy importante, hey, ya nosotros estamos acostumbrados a que mucha gente está copiando nuestra fórmula. Qué bien. Qué Claro, bien, si, porque eso si ustedes ayuda a que inspiran, Panamá mm, crezca y nos ayuda a nosotros a futuro para, como pioneros de la cosa. Pero me encantaría que la gente hiciera menos salas de ventas y más áreas comunes y que las compartieran con sus comunidades. A mí sí me parece que deberían haber un TAF en todas las comunidades de Panamá, ya sea hecha privada o público-privada o público. Todos los parques deberían pensarse nuevamente y decir, necesitan más techo, cosas tan sencillas como más techo, más verde, unas colecciones, unas mesas para que la gente llegue y espacio para que los niños. O sea, un por lugar mí eso, seguro, un lugar sí, limpio que tenga lo mínimo necesario y luego la comunidad también disponerse de salir de su silla, desplazarse ahí y compartir tiempo y juntos. activarse, porque cuando ya se las das, ellos mismos se activan. Sí, sin duda. Sin duda, ya de ver un partido de fútbol, de ver Claro, una película, sí. de lo que tú le puedas ofrecer, pero que a las finales ellos tienen claro de que eso se va a dar, ¿no? Sí, no podemos estar siempre en la cinta costera, en la ciudad de las artes, y me explico, no, no siempre podemos estar. Deben haber, o sea, en los barrios hay parques, en el Cangrejo hay parques. Esos espacios. Esos espacios que necesitas en tu comunidad deben haber más. Mira que es un proyecto interesante porque puede que nuestro alcalde lo esté haciendo y contabilizarlos, ¿no? Y comenzar a decir, oye, sobre este que tiene este metraje con estas características o cualidades, vamos a agregar esto. Sobre este, o sea, sería Estoy, interesante estoy seguro que lo concluir. están haciendo. Lo que creo que puede ser no tienen todavía es el feedback de la comunidad donde está ese espacio. Que creo que ¿Qué deberían quieren? ¿Qué sí, sienten? como que ¿Qué arrancar desean? por ahí y decirle a ellos que este es su parque, este es su espacio. ¿Qué les gustaría tener aquí? Para no hacer todo como galletita, sino que Claro. o sea, pueden tener una fórmula base, pero las comunidades te van diciendo, quiero esto, y entonces ya va Claro. creando esa comunidad. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Mira que El Dorado, por más que ha querido recibir transformaciones, sigue siendo culturalmente chino. Claro. ¿Entiendes? O sea, comercialmente sigue siendo chino. Entonces, ha sufrido cambios durante más de 30 años, pero en el fondo tú vas, oye, vete al Dorado. Vete al Dorado. Claro. Pues, y sabes, entonces sí entiendo lo que nos Y plantea. conozco esa área bien porque ese es mi hood. Ese Sí. es donde yo crecí. En Altos del ¡Ah, ese es Chase. tu Sí, barrio! barrio. Altos del Chase, una de las primeras comunidades. Y digo, lastimosamente ya se perdió el parque. No lastimosamente porque la iglesia como que agarró ese espacio y creció muy grande. Es otro tipo de comunidad. Pero ese es mi hood. Me conozco a El Dorado muy bien. Soy de calle 73C de Altos del Chase. Clase media, barrio y la verdad es que me encantaría que ese sistema de áreas donde se crean comunidades comenzar a revivir. Se replicara. Bueno, los invito a seguir las redes con Giovanni, que nos va a estar siempre compartiendo a través de ese nuevo medio que va a estar digital. Eh, tenemos Com- acceso, ¿no? Tenemos un buen Compártenos acceso. tus redes, tío. Arroba Giomola, muy facilito, G-I-O-M-O-L-A. Las de developers son at developers. Tenemos otra que se llama at living by developers, life by developers, perdón, que ese es mi departamento en particular, que es el departamento que se encarga de todo el sistema experiencial de la compañía. Perfecto. Bueno, y entonces invitamos a todos a que sigan estas redes para que tomen ideas, para que decidan si quieren cambiar su vivienda, déjense asesorar por ellos, que son buenísimos. Pero sobre todo, si tienes tu hogar, tu casa y estás en una comunidad y tienes esta chispa, van a tomar buenas ideas en estas redes, así que no se lo pierdan. Y bueno, ya llegamos a nuestro atardecer. Oye, agradecido, Gio, de Gracias a haber ustedes. podido tenerte el tiempo acá, de participar con nosotros, de hacernos tantas, yo creo que señalamientos y observaciones tan atinadas de un profesional tan importante como tú en todo lo que está pasando en la arquitectura de nuestro querido país. Gracias de verdad. Gracias a ustedes por tenerme. También espero que hayan disfrutado como yo de este espacio en doble cincuentenario.
tienen también ustedes oportunidad de hacer sus desarrollos porque justamente esto es lo que buscan ustedes, darle más opciones a todas las personas que quieran desarrollar sus propios proyectos. No me queda más, pues Nos hasta vamos. la próxima. Sal de tu silla.